experto en migración a la nube, y Enex, licenciataria de Shell en Chile, presentan Transformación Clave. Porque estamos presenciando cambios epocales con grandes transformaciones como la digital, la del emprendimiento y la sostenible. Desde ahora en Radio La Clave, Alex Tudor llega al aire de la 92.9 para presentar Transformación Clave. Una invitación a conversar los temas que nos impulsan a todas y a todos a construir un mundo mejor. Bienvenidos. Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro bloque de los miércoles, que tiene mucho que ver y casi todo que ver con el emprendimiento y la innovación, con Emprende tu Mente, con ETM Talks, cuando son las 4 de la tarde y un poquito más de un minuto, 26 grados en Santiago de Chile. Pueden seguirnos, por supuesto, en la 92.9 frecuencia modulada, que es lo que significa FM, por supuesto, y también en YouTube, en nuestra página web, en todos lados. Vamos, Jesús, con esa cortina que nos gusta de los días miércoles. Transformación Clave. Emprendimiento e innovación. No se olviden de hacerse socios de Emprende tu Mente en www.emprendetumente.org. Pueden seguir también Emprende tu Mente en todas sus redes sociales, contactarse con los embajadores de ETM. Este humilde servidor es uno de ellos y también uno de nuestros entrevistados. Así que los saludamos a los dos. En esta oportunidad tenemos un co-conductor entrevistado por su larga experiencia corporativa, pero saludamos primero al menos habitué Francisco Ackerman, fundador de Finap.cl y del podcast. Lo sigue haciendo el podcast con Peras y Finanzas, ¿no es cierto, Peras y Finanzas. Y ahora tengo uno nuevo que se llama Finanzas al Desnudo. Ah, mira qué interesante. Eso me gustó. La voz que puse, nada que... Dos conceptos que funcionan bien, ¿eh? Oye, pero qué vendedor el nombre. Oye, ahí nos estábamos haciendo un videíto con Francisco, que tiene, no sé, yo creo que bastante... Algunos. Seguidores. ¿Cuántos tenía? A ver, tírame los números al tiro para impresionarme. 1 millón aproximado entre ambas redes sociales, 1.200.000, ¿verdad? Ah, no, te voy a pedir una asesoría para hacer explotar. Quizás debería ponerle, en vez de transformación clave, transformación desnuda, quizás sube. No, es un trabajo orgánico, nada que ver el nombre. Y saludamos también a nuestro querido co-conductor Mario Fernández, pero en esta oportunidad que viene como entrevistado, porque yo lo he nombrado siempre que lo presento, pero él tiene una destacada trayectoria corporativa en varias empresas, pero donde nos conocimos hace ya bastante años. Yo trabajaba en Croacia y me iba a dar servicios de TI, me iba a cobrar caro por todos los servicios que me da. Exgerente corporativo de TI de CSU y hoy día consultor en temas de, obviamente, TI. ¿Cómo estamos, Mario? Muy bien, muy contentos acá de estar con Alex, con Francisco, y quiero empezar este programa mandando un saludo, porque me consta que en este momento nos están escuchando incluso en París. Ah, sí, este escenario hija internacional, mi yerno. Ah, tu yerno, muy bien. Así que un saludo a Alex, que está en París y me acaba de ¿Alex mandar... se llama también? Sí, se llama Alex, igual que tú, digamos. No podía salir tan perfecto el muchacho, digamos, pero bueno. Oye, bueno, la idea en este bloque de ETM Talks, que la semana pasada tuvimos el kickoff, le dicen, ¿y por qué todos estos nombres en inglés? El lanzamiento. El mundo del emprendimiento y startups. Se usa harto el Spanglish. Y Internet, ¿no? Bueno, está bien, pero en el fondo una red. Internet viene de red, pero así el mundo, y a veces ciertas palabras explican más rápido y más fácil ciertos conceptos. La idea es que conversemos, muchachos, así decía Maluma, que muchachos, de la digitalización y financiamiento para empresas y emprendimiento. Un temazo. Oye, partamos, yo quiero tu opinión, Mario. Te va a tocar más difícil en esta entrevista porque normalmente es re fácil hacer preguntas. A mí me preguntan, oye, ¿y cómo sabéis de tantos temas? ¿Cómo preguntáis de todo? Si preguntar es fácil, si lo difícil es responder. Así que ahora, Mario, te toca responder. Por la misma tarifa. Por la misma tarifa. Cuéntanos un poquito de cuál es tu opinión, en el fondo, de los mayores retos
de la digitalización de empresas grandes, de empresas chicas, porque hoy día tú también como consultor, bueno, atiendes más grandes como consultor y te estás forrando, digámoslo, pero ¿cómo ves los desafíos, los retos de la digitalización, las ventajas, por supuesto, en empresas grandes, medianas? Súper buena pregunta, y me gusta el término digitalización porque es un término que hoy día está de moda. Aunque algunos dicen que transformación digital y digitalización es otra cosa. Ya. Para allá voy, justamente para allá voy. Hoy día todos hablamos de digitalización y se habla mucho de transformación digital. Este es un proceso que empezó en los 60 muy gradualmente, en los 70 después se masificó un poco, y ya en los 80 las empresas empiezan a incorporar computación. En ese tiempo, justo cuando yo estaba entrando al mundo laboral, ¿cómo se le llamaba? Automatizar. Muy simple. Proceso, ¿no? Automatizar procesos. Ni siquiera se llama, después se llamó automatizar procesos. En ese momento era automatizar cosas, poner computación. ¿Ya? Estamos hablando más o menos de los años 80. Principio de los 80, ya cuando esta cosa se empieza a masificar. Hay computadores desde los años 50, pero eran cosas muy específicas, pero ya las empresas llegan en forma más masiva a finales de los 70, y con el nacimiento del PC en 1982, esta cosa empieza a masificarse. Y ahí hablábamos de automatizar, mejorar, poner computación, digamos. Y lo que hacía era mejorar, como decíamos, los procesos que hacían en el día a día, que hacerlo más rápido, más eficiente, con menos gente. Y esto fue mejorando. Ahora, pasó el tiempo y esto se va complejizando, digamos, y tú tienes un proceso que interactúa con otro, después empiezas a integrarlo. Sí. Ahí surgen los ERP, donde lo que hacen es completan, digamos, toda la empresa bajo un solo... Como que unen áreas. Claro, bajo una sola mirada computacional, digamos, y después esto se empieza a integrar con los proveedores, con los clientes. Ya tú entras a un mundo donde después aparece la internet y todo esto se conecta. Y después la movilidad, agreguémosle la movilidad que viene también un poquito después. Efectivamente, o sea, cuando tú tenías una fuerza de venta, me tocó colocar los primeros... Lo que complejiza, por eso lo cuento. Los primeros handheld en fuerza de venta, debemos haber sido una empresa pioneras en Chile en ese tiempo, y los tipos andaban con un ladrillo en la calle, ¿ya? Que a su vez cada uno de ellos costaba bastante caro, entonces era todo un tema manejar esos aparatos. Bueno, y finalmente, una vez que tú tienes hoy día los asaltarían, pues bueno, hoy día asaltan por los celulares. De hecho los robaban. El problema es que los robaban y después no sabían qué hacer con ellos. No era como un celular que todos lo ocupaban, claro, sino que era es que no había celulares, te hablo antes de que llegaran los celulares, pero se veía tan atractivo que se los robaban y después quedaban ahí botados nomás. Bueno, pero una vez que tú tienes todos estos procesos computacionales, digamos, conectados, recién ahí aparece lo que es la verdadera transformación digital, que es cuando tú haces negocios de una forma distinta. Sí. O sea, la verdadera transformación digital es lo que hizo Amazon, que te empezó a vender libros en línea que eran capaces hasta de imprimirlo. O el mejor ejemplo es Uber, que transformó completamente... Una plataforma totalmente autónoma que no requiere de autos propios, de flotas. Claro. O sea, cambia la experiencia usuario, cambia el modelo de negocio, cambian muchas cosas. Es un nuevo modelo de negocio totalmente distinto a lo que había antes. Eso es la verdadera transformación digital. Habilita nuevas posibilidades. Hoy día, los consultores, como tratan todos de facturar, digamos, tratamos de facturar... Ya. Engloban bajo el concepto de transformación digital la automatización tradicional de cualquier proceso computacional, y no, la verdadera transformación digital, que es muy difícil, es cuando tú realmente estás haciendo algo que antes no existía y que gracias a la tecnología tú puedes establecer un nuevo modelo de negocio. Los casos son conocidos, ¿no es cierto? Airbnb, Uber, Amazon. Claro, normalmente se habla de tres cosas que me acuerdo. Esto de poner al cliente en el centro, los cambios culturales y los nuevos modelos de negocio, que eso es más parte de la transformación digital, que es mucho más que digitalizar. Pero discúlpame, yo ahí no comparto. O sea, poner el cliente en el centro puede ser tu último programa si estás en contra de lo que yo digo, pero tienes todo el derecho a hacerlo. Es que eso es parte de lo que digo, que de alguna forma las consultoras han incorporado bajo este concepto de transformación digital, pero antes del proceso mismo de transformación digital estaban los CRM, y ya había mucha gente que hablaba a finales de los 80, sobre todo en los 90, de poner al cliente al centro, y no se hablaba de transformación digital. No, pues eso era simplemente el modelo de negocio cambia, centrarse en el cliente porque ahí se aporta valor y qué sé yo, y no era ni siquiera digital. Las empresas tradicionales pueden poner al cliente al frente. Mira, con un tema lateral, digamos, pero todos sabemos que hace poco murió Horst Poltmann y uno estaba leyendo su biografía, y ¿qué es lo que hacía el caballero? Ponía el cliente exactamente delante de todo, digamos, ¿ya? Y obviamente está claro que el de transformación digital no era el especialista. No era lo suyo. Pero ya tenía dentro de su concepto de empresa el cliente siempre al centro. Oye, pasemos un poquito, ya te voy a preguntar por los
desafíos, por las tecnologías, por el futuro, Mario, pero quiero que nos cuente, Francisco, más en detalle su evolución, porque tú partiste como influencer en temas de inversiones. Yo sé que sigues enseñando mucho, sobre todo lo que tiene que ver con educación financiera, que es tan necesaria en entender algo tan simple como que uno tiene que tener un cálculo de los ingresos que tiene, de los egresos, y tratar de no ir endeudándose, o sea, cosas simples, temas de tarjeta de crédito, de costo, de alternativas de financiamiento para el ciudadano común y corriente a pie. Pero fuiste evolucionando también y empezaste a crear cosas como findap.cl, los podcasts que ya son 2, con pera y manzana y me desnudo en un segundo. No, ¿cómo era el segundo? No, ¿cómo era? Pera y finanza y finanza al desnudo. Ah, ya, me equivoqué en los dos nombres. Ya. Cuéntanos un poquito esa evolución. Y la evolución comienza una carrera en una empresa que ya era una fintech o una proptech, estaba metido en el mundo de las propiedades, y que ahí sí era el tema como de transformación digital pura cuando nació, que este era un broker, era una de las primeras empresas clásicas con el concepto de no tener ningún stock propio, pero a través de formas digitales, vender a distancia, qué sé yo, vender departamentos de inversión en ese momento. De ahí yo hice una carrera de harto tiempo. En el fondo, creo que la primera vez que te entrevisté estaba ahí en Capitalizarme, sí, probablemente pues, ahí nos conocimos. Yo creo en otra casa radial. En otra casa radial. Sí. Entonces trabajé ahí varios años y después yo empecé a un poquito a alucinar con este tema de la educación financiera porque... Como la inteligencia artificial que alucina. Sabía, ¿no? Que es un tema. ¿Está alucinando? No, pero sí, el gran problema de la inteligencia artificial, ya te estoy desconcentrando, es que alucina, que responde cualquier cosa y genera respuestas malas. Ya. Pero eso no tenía nada que ver con interrumpirte. Sigue. Pero entonces, en mi caso, yo pasé por una mala situación financiera personal, por exceso de gasto en medida que yo iba siendo gerente y me creí el cuento de que yo era el que me iba a comer el mundo, así que cambio auto, cambio casa, todo se cambiaba, pero el sueldo no me acompañaba a esa cantidad de gastos que estaba llevando. Y cuando logré salir de ese hoyo, gracias a la educación financiera, fue que dije, oye, si a mí me pasó esto, yo estuve en un buen colegio, una buena universidad, todo Chile debe estar mal. Obviamente puse como que en mis zapatos estuviera todo el mundo, pero empezando a estudiar me di cuenta que hay una analfabetización financiera muy grande en el país y empecé a explicar estos temas complejos en simple, en el fondo. Ese fue como el desafío. Pero siempre al principio ligado al mundo inmobiliario. Después nace esto, ¿por qué? Porque yo fui aprendiendo. O sea, al final el concepto era, yo soy un aprendiz, voy a aprender de todo, porque pasé de ser alguien que siempre me creía como el buen gerente inmobiliario a decir, en verdad no sé nada, llegué hasta acá endeudado. Y en el tema inmobiliario está en el área de ventas, de finanzas. Siempre en el mundo financiero. Pero está bien metido en el tema de las lógicas de tasas, o sea, todo el tema financiero. Sí, más la lógica de cómo uno podía estructurar un negocio inmobiliario para que uno sea más eficiente en la parte tributaria, en el fondo todos estos conceptos de los beneficios de FL2, 55 bis, 27 bis de recuperar IVA, ese tipo de cosas que me ayudaban a la venta, básicamente. Yo estaba a cargo del área comercial, entonces siempre estaba metido en esa. Y cuando me enamoré de este tema como de aprender, dije, ¿sabes qué? Voy a educar. Y partí educando en lo que yo sé que era mundo inmobiliario. De ahí me acuerdo, hacía 4 webinars a la semana. Y así comencé, eso gratis, en el fondo lo incorporé dentro de mi rutina de trabajo. Y luego, cuando empecé a aprender otros temas, empecé a hablar de todo, y ahí surge el concepto como de influencer financiero, porque empecé a hablar de todo un poco. Y empecé a agarrar vuelo, de repente 100.000 seguidores, se me acerca una marca, yo no tenía idea que se podía ganar plata con esto, yo lo hacía porque así como yo aprendí gratis, dije qué bonito enseñar lo mismo, y fue como, aquí hay negocio, y empecé como a desarrollar esta beta que terminó convirtiéndose en un emprendimiento lo suficientemente grande para renunciar a mi trabajo y emprender en este mundo de influenciadores, no sé cómo se llamará, pero y armar una carrera ahí, que hoy día cuento con 4 personas que trabajan conmigo en esa área en específica. Y ahí empiezan a nacer estos negocios colaterales, en el fondo, que siempre van con esta visión de educar a 100 millones de personas en Latinoamérica, que es como la meta que me puse grande en el fondo. Y aparece el concepto de los podcasts, que como aprendí yo mucho por podcast, era como natural querer enseñar a través de eso, porque considero que es una forma muy fácil de captar y poder escuchar mientras uno está en un mundo con tan pocos tiempos, ya sea en el auto, caminando. En Spotify podéis
retroceder, acelerar, las podía hacer todas. Hasta le mandáis a una persona, un amiga que queréis mandarle, le mandáis el minuto exacto donde tú dijiste algo que es importante para esa persona. Esto. Claro, no es muy útil. Antes que salte Mario, que tiene el sesgo del conductor, pero acá estáis de entrevistado, si te tengo que pegar el freno. Yo lo veo tranquilo. No creáis, yo lo veo tiritando con los dedos. Oye, con ganas de preguntar, tiene ganas de asesoría gratis, ya lo tengo cachado. Pero después se toman un café. No, preguntarte un poquito a qué se dedica. No, antes decir que siempre cuando entrevisto gente, te lo dije antes de partir del programa, de que me habla de la ley FinTech, en muchos de los bloques que tenemos hablado de la ley FinTech, yo pregunto, bueno, y lo dejamos para el final la pregunta, solo quiero decir que Francisco es para mí el influencer en temas de inversiones, de tema de educación financiera más conocido. De hecho, siempre lo nombro, es el epítome, me gusta esa palabra, el mejor ejemplo. Elegante la palabra. Elegante además. Voy a ocuparte. Pero el epítome, claro. La otra vez dije arquetipo, no, epítome. Pero volviendo al hilo conductor de la pregunta del conductor. Oye, FinApp, ¿qué es lo que es? ¿Cuándo lo fundaste? Nace el año pasado. Ya. Una empresa que, como todo emprendimiento, está sufriendo hoy día ciertas transformaciones. El concepto era cómo llevar la educación de forma masiva. Las redes sociales son muy del momento, entonces uno ve un video de 1 minuto y todo, le genera como el interés, pero realmente el aprender mucho a través de las redes sociales es muy complicado. Entonces, FinApp fue como la evolución de una empresa de cursos que partí armando con unos socios hace harto tiempo, que era The Power Challenge, que los cursos derivaron en que eran alrededor de 17 cursos, y eso como que se alejó de mi sueño, que era cómo educar a las personas por lo que vale un café, que esa era como la meta. Y obviamente 17 cursos y cada uno tenía un precio distinto. Al final era como que pagáis un diplomado por los 17 cursos. ¿Y por qué no convertimos esto en una plataforma que más que sea una plataforma de cursos tipo, hoy día hay varias EdTech tipo Coursera, Udemy, un montón? Te podías ahí juntar con Iván Vera en Turingo. Yo trabajé con Iván. Ya. Lo tengo mucha admiración. Fue mi primer, para mí, como jefe mentor. Ya. Voy a juntar un con crack, hace rato que no me junto. El concepto fue, está bien, las plataformas de curso existen, pero todas tienen este dilema de que como el gimnasio, que los pagan y solo el 10% lo ocupa. Y dije, no quiero eso. Yo creo que la gente aprenda. No me interesa ser más rockstar en vender, tipo, no sé, pues yo veo Open English, que son unas bestias vendiendo, pero no sé cuánta gente realmente aprende inglés. Ese no es mi sueño. Y pasa que cuántos terminan. Sí, pues. Entonces dije, ¿y quién sí la está rompiendo? ¿Quién sí la gente se aburre de verlo? Netflix. Y dije, aquí tiene el contenido, o sea, todo el mundo es tan adicto a las series de Netflix, Amazon, todas las que existen, en verdad, que ven todo el contenido y después se aburren y dicen, oye, ya no quiero pagar porque me lo he visto todo. Y dije, ese sería mi desafío, cómo hacer que la educación financiera sea como a un nivel de adicción que la gente que casi que se aburre y ya, Francisco, me salí de tu plataforma porque ya me lo aprendí todo. Eso es mi sueño. Así dije, eso quería hacer. Y ahí nace FinApp, como un concepto, plataforma de streaming de educación financiera, que tiene como los cursos en formato un poquito más chistoso, en cápsulas de 5 minutos, que pasan de capítulo en capítulo, que tienen, en el fondo, van saliendo capítulos nuevos a la semana siguiente, entonces uno puede esperar, oye, cómo salir de deudas con Romeo, hoy quiero esperar el próximo capítulo. Ese fue el concepto. Perfecto. Buenísimo. Y tú, Mario, y yo quiero saber de ti un poco. No, ¿qué pasa con estos desafíos de las grandes empresas, de las pequeñas, de seguir avanzando en temas tecnológicos? ¿Cómo lo estás viendo tú como consultor? Yo sé que también está en otras empresas de distribución de gas muy grandes en Chile, que hay 3 básicamente las grandes de gas, digamos, en los famosos cilindros. ¿Cómo estás viendo tú la adopción de todas las nuevas herramientas? ¿Estamos años luz todavía de que las empresas hagan cosas de verdad con inteligencia artificial más allá de los chatbots? ¿Están automatizando con RPA mucho? ¿En qué estado del arte las ves tú? Mira, en las empresas que tienen un background en tecnología, generalmente eso les implica una suerte de mochila que hace que sea más complejo el innovar y el traer cosas nuevas. O sea, es mucho más fácil en una empresa pequeña, nueva, tiene mucho más agilidad de incorporar digamos, estas nuevas tecnologías. O sea, el de la incorporación de la tecnología es como una carrera de ranas. De repente una empresa que se va quedando muy atrás no ve otra que incorporar nuevas tecnologías y pasa literalmente a ser puntera.
¿ya? Lo que suele pasar en las empresas grandes, digamos, es que no tienen 1 o 2, sino que tienen 10, 15 sistemas, todos interconectados, y lo que tú cambias de uno afecta a los otros, ¿ya? Entonces, lo que a mí me ha tocado ver es que en su mayoría están experimentando con inteligencia artificial en temas de predicciones de demanda, obviamente en temas de chatbots, que eso es conocido. De hecho, nosotros en unas incursiones comerciales que tuvimos con Alex, vimos que justamente el chatbot era como la primera aplicación de inteligencia artificial. Mucho en consulta, por ejemplo, una empresa que maneja manuales de maquinarias muy complejos. Bueno, nada más fácil que hacer que la inteligencia artificial se lea el manual completo, la serie de manuales, y después el operador simplemente le hace una pregunta en castellano o hablando, y la máquina le responde con la información precisa. Entonces, eso es un cambio importante para ellos. Pero todavía están en un proceso, y yo creo que todavía hay mucho por avanzar en ese aspecto. Pero las empresas siguen teniendo estos famosos sistemas de la ñauca, se decía, no estoy inventando el término, pero yo me acuerdo que tú me contabas siempre que en distintas empresas, no sé, el sistema software de venta lo había desarrollado un compadre, un uruguayo, hace 30 años, y no era tan fácil hacer el cambio al módulo del ERP de primera generación. Entonces todavía las empresas van quedando en Chile, las grandes, con ese tipo de rezago que les complica esa transición. Hay de todo. Tú te encuentras, me ha tocado ver en varios clientes, por ejemplo, que tienen versiones de SAP que son bastante antiguas, o de Oracle, por ejemplo, también, que son bastante antiguas. Por antiguas me refiero a 10 años. ¿Y eso porque no las actualizan? Es que es muy complejo actualizarlas. Entonces, hacer un proceso de actualización de eso que te va a costar millones de dólares hacia arriba, digamos, por algo que por otra parte está funcionando, que le permite a la empresa facturar, digamos, es una decisión difícil. Simplemente, o sea, el simplemente estar en la última tecnología porque sí, no tiene sentido. Tiene que haber un caso de negocio detrás de eso, ¿ya? Ahora, las casas de software muchas veces se encargan de armarte sola el caso de negocio porque dejan el producto obsoleto. O sea, en el momento en que la empresa te dice, ya, este producto va a tener soporte solamente hasta tal año, las personas de TI en cada una de las empresas tienen que programarse para que ese proyecto, que generalmente son proyectos largos, de 1 año me refiero, y costosos, se tengan que llevar a cabo en ese tiempo. Y mientras tú estás haciendo el upgrade de tu ERP, en general es muy complejo poder desarrollar otros proyectos, porque es como que estás cambiando las fundaciones de la casa, no puedes estarle mejorando el baño. Entonces, es un proceso complejo, y eso hace que generalmente las empresas tengan sus sistemas, pero les cueste bastante cambiarlo. Y afortunadamente en esas ocasiones es cuando necesitan consultoría, donde uno va y puede facturar algunas horitas. Y en términos de hoy día, de los mayores desafíos, tiene que ver con talento, tiene que ver con qué, con gente. ¿Qué crees tú que puede ser la cuella de botella hoy día para avanzar más rápido? ¿Con infraestructura? No creo, porque Chile tiene una tremenda infraestructura, hasta regiones por ejemplo, de AWS y de otros. ¿Qué crees que uno era? O sea, la infraestructura sin duda era un tema, pero eso con la nube efectivamente se resolvió mundialmente de una. Entonces dejó de ser un tema. No es solo nube, es conectividad, es mucho más que nube. Pero la conectividad, Chile siempre ha tenido buenos esquemas de sistemas de comunicaciones, así que está la conectividad, está en la nube, con lo cual los temas de infraestructura quedan bastante resueltos, entre comillas, por supuesto. Técnico, diría pero yo, falta. Ahí es donde tú te encuentras con lo que decías tú, el talento. O sea, hoy día contar con gente con experiencia en el manejo de la nube, que no es simplemente tirar un servidor a la nube y olvidarse de él, digamos, hay toda una gestión que hacer, cambia la forma en que tú gestionas las cosas que están en la nube, te preocupas de otros parámetros que antes no te preocupaba. La nube, por ejemplo, te cobra por minuto del servidor que activo, digamos. Entonces pasan cosas que en tu empresa no pasa, porque tú simplemente lo dejas prendido todo el día. Luego hay ciertas decisiones, como por ejemplo, qué cosas dejo prendidas el fin de semana y qué cosas no, qué cosas apago en las noches, o cuando son empresas globales, digamos. Los costos mensuales. Claro, y son significativos, ¿sí? No es poca cosa que antes a las administraciones tradicionales, digamos, esos temas no le afectaban porque los servidores eran de ellos, los dejaban todo el día prendidos, el costo de la energía era más barato. Y no era irrelevante en ese aspecto, digamos. Entonces, y además que estar prendiendo y apagando un servidor incluye ciertos riesgos, sí, que era mejor dejarlo prendido. Todo eso cambia. Esto es un detalle, digamos, pero esos cambios hacen que tú necesites gente con experiencia en esos temas, porque un descuido en la nube te puede significar carísimo, porque todo te lo facturan, digamos.
Entonces, si tú haces que se repliquen ciertos procesos o dejas abiertas ciertas variables, al final del mes te puedes encontrar con una sorpresa muy desagradable. Sí, no, adelante. Yo te iba a decir además que mi experiencia hoy día trabajando y compartiendo con muchas empresas más startups o más nuevas, yo me he fijado que el mundo de la inteligencia artificial se lo está comiendo principalmente la punta, en el fondo. Como que todas las aplicaciones están ligándose, o no todas, pero una gran parte de ellas, a todo el manejo del cierre de venta, porque ahí es donde se ven ingresos rápidos. Es decir, normalmente en las empresas cuesta mucho hacer que un gerente, un dueño diga ya voy a invertir en tecnología. Si tú el impacto se lo das en las ventas, en la facturación inmediata, es mucho más rápido. Yo he visto mucha aplicación que tiene que ver con el cierre de clientes, con automatización de la venta, con en el fondo optimizar el primer punto de venta con el cliente. Y obviamente para atrás hay otras que son mucho más en empresas donde un ahorro en costos, que son, no sé, por el mundo de la minería o un mundo más grande. Ahí he visto en otras áreas, pero en el mundo, por ejemplo, de las empresas más pequeñas, veo que todas las aplicaciones a la inteligencia artificial están dadas en punto de venta. Claro, cualquier cosa que te incremente la venta, digamos. Se vende más solo, por así decirlo. Es muy fácil de convencer, digamos, a las personas, digamos, que tienen que invertir porque les incrementa el margen de inmediato, digamos, ¿ya? Y además que hay una suerte de tradición de que cuando tú haces aplicaciones para bajar costos, lo que suele pasar muchas veces es que la tecnología, porque la tecnología tampoco es gratis, tiene sus costos incrementales, que te incrementa el costo de tecnología y no siempre se produce el ahorro buscado. ¿Ya? O sea, en la experiencia, si no se es muy cuidadoso en estudiar muy bien cuál va a ser el beneficio exacto y después se hacen todos los esfuerzos por materializar ese beneficio, lo que suele pasar es que te quedas con el costo original más el costo de la tecnología, y eso es muy negativo. Oye, antes que se nos acabe el bloque, quería preguntarte un poquito, Francisco, ¿cómo te afecta la ley FinTech? Yo comentaba que en varias entrevistas que me hablan de la ley FinTech, yo he preguntado y me dicen que sí, obviamente que los regula usted. Y te nombro para que sepáis como el epítome, o sea, te tienen que acordar esa palabra, epítome ya, de los influencers financieros. ¿Cómo te está afectando esta ley FinTech? ¿Tienes una buena opinión o es demasiado Tengo como unos dura con usted? Encontrados, diría, porque para mí obviamente de dulce y a gras, una cosa exactamente, así. Porque la ley FinTech como tal encuentro que es muy buena. Al final está bien que se regule algo que afectaba a una gran parte de la industria que está hoy día sin regulación, y al final cuando uno decía, oye, lo mejor es trabajar con empresas reguladas, tuve que había un montón de empresas fuera de la regulación que eran muy buenas. La gran mayoría de las fintech que no quisieron armar, como no sé, un fintech que quiso armar su propia jefe, pero el resto funcionaban sin eso y eran muy buenas empresas. Entonces la ley fintech empieza a englobar a un montón de empresas, y dentro de ese globo gigante entran los influencers financieros. El tema es que me hubiera gustado que esa aplicación de la ley hubiera sido conversada con usted, conversada con nosotros, para entender o para que nosotros les pongamos también nuestro punto de vista, porque acá al final se hizo como a rajatabla, me imagino que influenciados por casos antiguos como lo que hablamos de Felicia y Forrada, con ese tipo de cosas, y simplemente hicieron bajo cuatro paredes un segmento de la ley que decía: cualquier persona que tenga algún grado de influencia y que además lo haga de forma recurrente se convierte en asesor financiero. Independiente si él decide. Eso aplica a un padre de familia. Eso a cualquiera. Entonces, cualquier persona que tenga, por ejemplo, a mí, yo les dije ya, pero si yo, y le hice un ejemplo medio absurdo para entender cuál es la gravedad de la situación para cualquier creador, pero en este caso era mí. Y dije, si yo simplemente pongo un post donde digo la definición de un depósito a plazo, o sea, probablemente por decir depósito a plazo en la radio ya me podría llegar un oficio: hablaste de depósito a plazo, lo estás recomendando. Eres un asesor que recomienda los depósitos a plazo. Y dije, pero ¿cómo? Si simplemente puse la definición descargada de la CMF, sin ningún sesgo, sin ninguna intención de que la gente vaya... Sin ningún juicio de valor. Sin ningún juicio de valor, quiero explicar lo que es. No, tú no puedes explicar lo que son las inversiones, porque cuando tú lo haces, la gente cree que tú las recomiendas. Entonces, obligado a regularse como un asesor, pese a que no soy un asesor, pero bajo la normativa actual, cualquier persona que hable de algún tipo de instrumento de inversión de forma relativamente regular se considera asesor de inversión. Francisco, entonces, disculpa, no puedo dejar de preguntarte cómo se compatibiliza eso con la libertad de expresión, porque por otra parte existe en este país libertad de expresión.
O sea, estamos bueno, Mario, estamos regulados por usar el cinturón de seguridad, por la luz roja, luz verde. Hay millones de regulaciones en la vía que también uno podría cuestionarlas. ¿Y por qué me tengo que regir por estas normas? En este caso tiene que ver con la conocimiento o no de gente de temas financieros y con, me imagino, cuidar la estabilidad del mercado financiero. Sí, el espíritu lo entiendo. No nos pongamos más papitas que el Papa con la libertad de expresión, pues Mario. Oye, solo para entender, digamos. No, pero aquí no existe la libertad de expresión. O sea, al final, y obviamente amigos abogados me dijeron. O sea, no existe libertad de expresión para hablar de temas financieros. Si es que no está regulado. En los medios, si no está regulado. Si es que no está regulado. Sí, entonces, si una vez que yo estoy regulado, no quiere decir que yo pueda hablar de todo como quiera, sino que ahí lo que pasa es como, en mi caso, por ejemplo, al tener más de 100.000 seguidores, me exigen en el fondo que yo arme una empresa independiente de inversiones, contrate personas especializadas para que vean el riesgo que puedo producir yo con mis asesorías, que no hago asesorías, pero bajo la normativa de Dios, sí. Y al final, en mi caso, es como que tengo que aumentar mis costos de empresa personal para poder hablar y para poder explicar en simple temas que creo que todo el mundo debería entender. Entonces, hay que acogerse nomás. Yo encuentro que igual es correcto que se regule, porque está lleno de uno ve en internet de cualquier cosa, y personas recomendando, personas que nunca han sabido invertir en nada, le habla una casa de apuesta o le habla una casa de criptomoneda y les paga 100.000 pesos y los tipos salen hablando en las redes sociales o inviertan en esta criptomoneda que después cualquier cosa, hasta presidentes lo hacen a veces. Entonces, bueno, está bien que se regule, pero encontré que se pasaron un poco de cambio y nada, estimados, hay que adaptarse. Lamentablemente se nos fue el tiempo, pero antes de irnos a la pausa, vamos a saludar a nuestros auspiciadores, a quienes hacen esto posible. Enex, licenciataria de Shell en Chile, lidera el mercado energético logrando estándares de calidad y compromiso ambiental. Conócelos en www.enex.cl. Y Morris Opaso lidera la revolución digital con soluciones en la nube. Ellos son partner avanzado de Amazon Web Services. Más de 1.500 proyectos en Latam respaldan su enfoque 360 para innovar con tecnología. Transforma tu empresa ahora con Morris Opaso. Visita morrisopaso.com. Agradecerle a Francisco Ackerman, fundador de FineApp, parece que no era nada, FineApp.cl, y de los dos podcasts que nos contó Pera y Finanza y Finanzas al Desnudo. Finanzas al Desnudo, mala memoria. Mario Fernández, muchas gracias por haber estado con nuestro entrevistado. Por favor, cámbiate la polera porque ahora seguís como co-conductor. Gracias, Francisco. Nos preparamos para la segunda etapa. Excelente. Nosotros vamos a una pausa y volvemos enseguida. Porque la sociedad